Listo, al aire. Hola, buenas tardes en Colombia y buenas tardes para los otros países que nos acompañan. Soy Gabriela Roca, directora del Fondo de Cultura Económica en Colombia. Hoy estamos presentando la novela de Carlos Bardem, Mongo Blanco, recientemente publicada por el Fondo de Cultura Económica en México y que ya se encuentra disponible en Colombia y en toda América Latina. Hoy conversará con el autor, el escritor Marco Roballo, también escritor colombiano, apasionado por la novela histórica y por temas como la esclavitud y los galeones españoles. Agradecemos a la Cámara Colombiana del Libro, por donde también está saliendo esta transmisión. Entramos entonces en conversación sobre una historia de piratas, negreros y traficantes con Carlos y Marco. Los dejo. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, buenas tardes en Latinoamérica y en Estados Unidos. Buenas noches en España, Europa. Saludamos a todas las personas que nos están viendo y de manera especial a aquellos que nos siguen desde la Cámara Colombiana del Libro. Es un placer para mí presentar hoy el libro Mongo Blanco del escritor español Carlos Bardem, que nos acompañará a hablar hoy de esta su última novela que ha sido publicada por el Fondo de Cultura Económica. Pero veamos algo del autor. Es actor, guionista, productor y novelista. Como intérprete ha participado en más de 70 producciones nacionales e internacionales, cosechando diversos premios y nominaciones dentro y fuera de España, entre ellas 2 nominaciones a los premios Goya. Como guionista, también consiguió otra nominación a los Goya por la adaptación al cine de una de sus novelas, Alacrán enamorado. Como escritor tiene 6 libros publicados, 4 de los cuales son novelas, varias de ellas premiadas. Su última novela, Mongo Blanco, recibió el premio Espartaco a la mejor novela histórica de 2019 y está en proceso de adaptación para una serie. Carlos es licenciado en Historia y diplomado en Relaciones Internacionales. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Hola Marco, querido, ¿cómo estás? Bien, aquí pues en este escenario de literatura y de todo esto. De barcos, y muy marítimo te veo, muy Sí. marinero. Para una ocasión tan importante como esta, el lanzamiento de este libro, lo leí que me dejó fascinado. Hay mucha historia, muchas enseñanzas, mucha de esa parte naval que mucha gente desconoce y que es tan pertinente, ¿no? Dado de que trae un tema que uno pensaría es muy antiguo, que únicamente hace parte de la historia, como es la esclavitud, pero a medida que uno se adentra en la novela, encuentra cosas que en la actualidad aún nos tocan, ¿no? Bueno, yo creo que la buena literatura, evidentemente esta es una novela histórica tanto en cuanto la acción se desarrolla en el siglo XIX, también se podría decir que es una novela de aventuras, también se puede decir simplemente que es una novela. Y como todo artefacto literario, por más que lo situemos en otra época, el autor está reflexionando sobre el mundo que él conoce. Lo que pasa es que si lo haces vistiéndolo con una buena documentación y una buena narración histórica, pues a veces creo que causa incluso más efecto. Ver cómo, para bien o para mal, hay unas constantes en el ser humano, hay unas constantes en la historia de los pueblos que nos tienen que servir no tanto quizá para entristecernos o para prejuzgarnos como para estar alerta, para no ser cómplices de atrocidades. La trata de esclavos fue una atrocidad que se mantuvo durante 450 años, la trata de esclavos transatlántica, de africanos hacia América. Se mantuvo durante 450 años y la mayor parte del tiempo fue legal. Así que era una atrocidad que era parte del sentido común de la época. El sentido común de cada época lo marca la clase dirigente, la ideología de la clase dominante en cada época, y en el siglo XIX la clase dominante era esclavista, con lo cual era de sentido común o aceptable o incluso loable en muchos sitios y situaciones,
participar de esta atrocidad, ya siendo negrero, o sea, el que se dedicaba a raptar y transportar seres humanos, a comprarlos y transportarlos, ya siendo esclavista, que era ser dueño de esclavos, ¿no? Como te digo, esto es una atrocidad que se mantuvo durante siglos. Es imposible mantener una atrocidad contra millones de personas sin la participación más o menos consciente, más o menos voluntaria o exculpatoria o negligente incluso de otros tantos millones de personas, entre comillas, normales. Es lo que yo cuento en mi novela. La trata de esclavos modeló las relaciones personales, las relaciones sociales y económicas a ambas orillas del Atlántico durante siglos. Carlos, antes de adentrarnos en ese mundo de Mongo Blanco, me gustaría de pronto que nos contaras algo acerca de lo que fue antes de escribir tu primera novela, esos ensayos que como escritor uno hace, pero que nunca publica, pero que siempre le quedan uno allá guardados en la memoria. Cuéntanos un poquitico de eso, cómo fueron tus inicios en ese mundo literario. Bueno, yo siempre... es difícil porque esos protoescritos, digamos, esa prehistoria de la escritura de cada autor, yo guardo recuerdo de algunos cuentos que escribía muy de niño en el colegio y me ponían buenas calificaciones. Yo tuve la suerte de tener de esos buenos profesores que tenemos la suerte, una vez en la vida se te cruza un buen profesor y te crea una vocación. Yo tuve un muy buen profesor de lengua, siendo muy, muy niño. Y me enseñó a amar la lengua y a no temer a los libros. Yo creo que yo llego a la escritura de una manera que es orgánica y natural a todo el que escribe, y al que escribe con una pretensión de calidad. Tú llegas a la escritura después de ser un lector voraz. Yo siempre hago un símil. Yo creo que todos leemos hasta que rebosamos de palabras, de ideas, de historias. Y entonces es como, en ese momento es como que has llenado la alacena, ya tienes tus propias herramientas y a partir que tienes esas herramientas propias, esa capacidad expresiva propia, es cuando empiezas a darle vuelo a tus propias historias, ¿no? Yo llegué a la literatura así. El primer libro que publiqué, que se llama Durango Perdido, no era una novela, era un diario de un rodaje de una película de Alex de la Iglesia, se llama Perita Durango, muy loca, que rodamos entre México y Estados Unidos, y que era una especie de periodismo gonzo, digamos, de ir empotrado como actor, pero también como escritor en el equipo de rodaje de una película que se desarrollaba a ambos lados de la cámara, en la ficción y en la realidad, pues en lugares muy locos de la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que sí, yo empecé a escribir a partir de que me llené de palabras leyendo. No puedes hacerlo de otra manera, no debes hacerlo de otra manera. ¿Y hay algún autor que haya sido tu favorito, alguno de estos libros que marcaron como la pauta de inicio? Yo soy incapaz, yo soy pésimo para estas cosas de tu libro favorito, tu película favorita. Soy capaz, no tengo capacidad de reducción ni de síntesis en esto. Pero mira, yo te diré una cosa, yo tuve la suerte de tener muchos libros en mi casa de pequeño. Y tuve una suerte que sí creo que me marcó como lector y como escritor. No sé cómo es en Colombia, pero en España hay un momento de tu infancia, de tu última infancia, primera juventud, en la que por narices te obligan a leer El Quijote, muy mal leído. Entonces todo el mundo odia El Quijote. Todo el mundo le coge una fobia horrible a tener que leer el Quijote porque se lo imponen. Yo tuve la suerte de que yo leí el Quijote muy tempranamente y por voluntad propia y descubrí un libro hilarante, o sea, que me hacía carcajearme de risa. Y yo soy de los que piensa que en esa novela están todas las novelas. En el Quijote está todo lo que se ha escrito después del Quijote. O gran parte de lo que se ha escrito por el Quijote. Yo creo que todos los autores, de alguna manera, estamos en un proceso de apropiación cultural y regurgitación de lo que leemos constante, ¿no? Somos todos plagiadores de lo que han escrito antes otros, ¿no? Intentamos darle nuestra visión y nuestra forma, pero es muy difícil y ser 100% original y el que lo pretenda seguramente está mintiendo.
nadie es 100% original y no debe serlo, porque nosotros somos nuestras lecturas. Igual que los vivos somos nuestros muertos, nuestros libros son los libros de otros, los libros que escribieron antes otros. Y yo empecé, pues si me dices un libro que a ti que te voló la cabeza cuando no correspondía ni por edad ni por situación, ese fue El Quijote. Que recomiendo vivamente que la gente se acerque a él sin miedo, porque lo va a disfrutar mucho. He escuchado que acerca del Quijote que han estado tratando de sacar algunas versiones modernas del Quijote sin cambiar el contexto general del libro, pero tratando de traerlo un poco más a la actualidad. ¿Se ha escuchado al respecto? Sí, bueno, de Quijote se hacen ediciones muy buenas, ediciones regulares y ediciones pésimas. Yo recomiendo a la gente que se acerque a alguna que haya actualizado un poco el vocabulario, la sintaxis, porque claro, si lo lees en el castellano de la época en que se escribió es muy difícil, requiere una preparación académica, pero que no altere estructura ni haga estas cosas de resumir capítulos o elegir qué partes se publican, porque eso es mutilarlo. Pero bueno, yo soy de los que piensa que hasta en el peor de los libros siempre hay algo bueno, algo a rescatar. Yo recomiendo a la gente que lea. Creo que la lectura es uno de los últimos, en esta sociedad hiperconectada y por tanto saturada de tantas, donde lo que sale hoy ya es viejo mañana, donde estamos desinformados a base de estar sobreinformados, creo que la lectura es uno de los últimos refugios de humanidad. Es uno de los últimos espacios donde estar solo y donde viajar con la única máquina del tiempo de eficacia comprobada, que es un libro. Si tú te sientas con Mongo Blanco en una butaca y te das tiempo para leer, pues vas a viajar a Cuba, vas a viajar a África en el siglo XIX, vas a ir en el puente de una goleta negrera en mitad de una tormenta, y eso sin moverte de tu casa. Esa es la gran maravilla de los libros. Sí, eso es verdad. Una cosa que se preguntan muchos de los lectores es acerca de ese entorno donde se saca toda la creatividad del escritor. ¿Cómo es tu entorno? ¿Cómo es esa parte al momento de escribir tuya? ¿Cómo es ese ambiente? Bueno, yo verás, me gustaría poder contar aquí una historia muy bonita sobre que tengo mi mesa, yo como escribo, yo me gano, yo con lo que pago realmente el alquiler es con mi oficio de actor. Con lo cual yo escribo y tengo la suerte de trabajar bastante como actor y trabajar mucho en países, por ejemplo en Latinoamérica trabajo mucho. Yo escribo entre rodajes o durante los rodajes, con lo cual yo he escrito, Mongo Blanco está escrito en, así a volapié me salen 6, 7 sitios distintos del mundo, en habitaciones de hotel, en caravanas de campos de campamentos de filmación. Luego, hombre, en mi casa sí tengo mi sitio favorito. Yo creo que... Pero creo que el sitio, hablo por mí, cada maestro su librillo, ¿no? Pero yo creo que cuando te pones en serio a escribir, tienes que estar tan concentrado en lo que estás haciendo, en lo que estás levantando, en lo que estás creando. Tienes que estar viviendo tanto lo que escribes que da igual un poco donde lo hagas, porque te vas a aislar de todo eso. O sea, cuando yo acompañaba a este negrero por las selvas de Sierra Leona, estaba en las selvas de Sierra Leona y tenía que poner toda mi sensibilidad y toda mi atención en sentir el calor, la humedad, los mosquitos, los ríos de barro, los ríos que parecen de chocolate, pues están llenos de barro, la pestilencia del árbol que se ha caído, se ha podrido en la selva, en ese ciclo de vida y muerte sin fin que son las selvas. Y bueno, pues si te gusta, déjame también que lo diga de esta manera, si te gusta y te apasiona lo que escribes, te da igual dónde lo escribes, porque solo vas a estar concentrado en eso. Gracias, Carlos. El proceso de documentación, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo lo llevas adelante para poder, digamos, una obra de este volumen donde hay tanta información? La transversalidad que se encuentra en el libro es amplia. Entonces, digamos, ese tipo de documentación, ¿cómo logras tenerla a mano? Bueno, la documentación no fue de archivos de fuentes primarias, no fue excavar en archivos perdidos y descubrir manuscritos. Hay mucho escrito y muy bueno sobre la trata de esclavos, a nivel académico. Fue sobre todo lectura de bibliografía,
pero también bibliografía sobre usos y maneras de la navegación en el siglo XIX, sobre etnografía africana, sobre la vida en Cuba en el siglo XIX. Quizá lo más parecido a fuentes primarias fue una serie de monografías históricas valiosísimas que me prestó un profesor de etnografía e historia de la Universidad de La Habana, el profesor Guanche, que me facilitó unas monografías que están sin publicar fuera del ámbito universitario cubano sobre la vida de los esclavos en La Habana en el siglo XIX, que eran oro molido. Pero sobre todo bibliografía, hay mucho escrito. Déjame que te diga una cosa, este libro sale también de una rebelión. Yo soy licenciado en Historia y a mí me ha pasado una cosa muy curiosa con todo el proceso de esta novela. Es que cuando yo empiezo a escribirla, es porque yo me topo con un personaje, Pedro Blanco, Fernández de Traba, el mayor negrero del siglo XIX, un señor de Málaga, Andalucía, del que resulta que yo, que soy he estudiado historia moderna y contemporánea de mi país, no había oído hablar nunca. Entonces digo, demonios, ¿y esto cómo es? Entonces me pongo a escarbar. Y claro, con esta novela, como te decía, pasó una cosa muy curiosa. Yo en España lleva ya más de 2 años de vida y yo he hecho muchas presentaciones presenciales con lectoras, con lectores. Y siempre que yo les decía, a ver, si yo iniciaba siempre las charlas igual, decía, si yo les digo negros, esclavitud, ¿ustedes qué piensan? Y todo el mundo decía, Kunta Kinte, el algodón, el sur de Estados Unidos, Luisiana, la Confederación. Entonces cuando yo les decía, bueno, pues si yo les dijera que del mismo tamaño que esos algodonales, igualmente surtidos de esclavos, igualmente tratados, ferozmente tratados, eran los cañaverales y los ingenios de azúcar de Cuba y Puerto Rico, y eso era de esclavistas españoles y surtido por negros españoles, ¿cómo se quedan? Entonces todo el mundo se quedaba bastante pasmado, porque a nosotros, a nivel popular, en mi país, se nos ha hurtado esta información. Hay mucho a nivel académico, pero no es un debate que haya trascendido a nivel de la literatura más popular, de la novela, por ejemplo, o de la ficción. Para el español medio, los negreros siempre han sido los otros. Han sido los portugueses, los holandeses, los británicos, por supuesto, pero nosotros no éramos negreros. Y resulta que España es el último país de Europa y el penúltimo del mundo en abolir la esclavitud en las Antillas. Solo hay un país en todo el mundo que abole la esclavitud más tarde que España, la República Independiente. Brasil, sí. Entonces, claro, cuando te pones a investigar para la novela, claro, te encuentras por qué este silencio sobre esto. Pues porque aún a día de hoy en el Congreso, en el Parlamento de mi país, están sentados los bisnietos de todos estos señores. Y en la dirección de los grandes bancos de mi país están sentados los bisnietos de estos tipos. El origen de muchísimas de las grandes fortunas de mi país, y ahora pasaremos a Latinoamérica, el origen de muchas de las grandes fortunas de mi país y de algunas de sus instituciones están en la trata de esclavos del siglo XIX. En la trata de esclavos del siglo XIX, que es un momento de oro para la trata de esclavos, curiosamente, y esto en Colombia desgraciadamente saben mucho, el momento de oro de la trata de esclavos es cuando se vuelve un negocio ilegal. Las rentabilidades que dejaba un cargamento de esclavos eran muy parecidas a las rentabilidades que dejaban a lo mejor los cargamentos de cocaína. ¿Por qué? Porque es un momento en que las revoluciones industriales, primero la británica, luego la francesa, la norteamericana y demás, se nutren de materias primas en las tres grandes economías de plantación, que son esclavistas e intensivas, que son las plantaciones de algodón, de tabaco y de azúcar. Entonces, de repente, el esclavo en origen, al ser la trata es ilegal, se abarata muchísimo, pero si lo consiguen poner en las bóvedas de Cartagena de Indias, en el Muelle de la Caballería de La Habana, o en Luisiana, o en Recife, en Brasil, un ser humano que compraban por $20, que nunca eran en dinero, en efectivo, solían ser en mercancías que los negreros compraban al por mayor, les salía muy barato, pues esos $20 de mercancía los transformaban en 380 o 450 dólares de plata. Así que esas rentabilidades... Por eso estos tipos, de alguna manera, yo en la promoción de esta novela muchas veces he utilizado un símil que no es riguroso históricamente, pero que es muy ilustrativo. Pedro Blanco fue el Pablo Escobar de la trata de esclavos. Fue el tipo
que llegó, vio lo que había y lo cambió todas las reglas del juego. Era un tipo muy culto, era un tipo muy conectado a las novedades técnicas de su época y es un tipo que escaló de una manera brutal el volumen y la frecuencia de los envíos de esclavos. Entonces, lo que los narcos mandaban en esos cargamentos de fardos de cocaína, pues estos se dedicaban a mandar cargamentos de humanos apilados como fardos. Hasta tal punto, que es muy curioso, que incluso siendo un discurso ideológicamente dominante en la época y justificado desde muchísimos lados, la economía esclavista, siempre había un prurito ahí, había algo ahí que les hacía utilizar eufemismos. Es muy curioso porque en los manifiestos de carga de los negreros, Sacos a de los carbón. negros normalmente se les llamaba sacos de carbón. Sí, Sacos de carbón o piezas de Guinea. o piezas de Guinea, correcto. Ujú. Sí. Pues lamentable y algo que vemos en este momento de pronto lo que estaba sucediendo y vemos que eso permeó toda la sociedad y casi todos los estamentos. Así como lo hizo la cocaína en la época de Pablo Escobar, que estuvo en todos los estamentos a nivel colombiano. Y fuera de Colombia también se cuenta Por que supuesto. en Miami, se decía que Pablo Escobar era el dueño de Miami en determinado momento porque fue dueño de una gran cantidad de edificios. Bueno, es que, por ejemplo, otra cosa que es un paralelismo que es muy, muy obvio. Cualquiera que conozca Barcelona, la ciudad de Barcelona, conoce el Eixample, de esa parte moderna de Barcelona maravillosa, con estas cuadras perfectamente alineadas. Eso no es más que la inversión en bienes inmuebles del dinero de la trata cubana. El Palacio Güell, que construye el famoso Gaudí para Eusebi Güell, lo construye con el dinero que había ganado el padre de Eusebi, Joan Güell, que era un negrero en Cuba. Eso donde va todo el mundo a hacerse su selfie y tal, ¡ay, qué bonito el Palacio Güell! Bueno, pues eso está escrito, eso está construido con el dinero en el cual se transmutaba la sangre y la vida de los esclavos. Se podría pensar, Carlos, en determinado momento que Pedro Blanco fue una especie de visionario, como en determinado momento se pensó que lo fue Pablo Escobar. Bueno, yo creo que él fue un tipo que fue transformador. Yo siempre digo lo mismo de este tipo. Era un magnífico marino. Desde niño se educó en el Colegio del Mar de San Telmo, de donde salían algunos de los mejores pilotos o navegantes para lo que se llamaba la carrera de las Américas, para navegación entre España y América. Era un aventurero muy arriesgado, era un tipo corajudo, en el sentido de que, por eso se llama mongo blanco, los mongos eran los reyes negreros, eran tipos, yo siempre hago una distinción, una cosa era un negrero, que era el que se iba por los negros, el que traficaba con los negros, y otra cosa eran los esclavistas, que eran los propietarios de negros. Un esclavista podía ser un tipo que tenía una taberna, una tienda de abarrotes y tenía un negro que trabajara para él, pero también un gran esclavista que tenía 2.000, 3.000, 10.000 negros. Y que a lo mejor incluso no tenía más contacto con los esclavos que el que pudiera tener con el que le abanicaba para que no se le posaran las moscas en la sopa. Para el que a lo mejor esos negros no eran más que apuntes en un libro de contabilidad, pero esos eran los grandes esclavistas. Pero Pedro Blanco era un negrero, este se iba allí a África, este se manchaba de barro, de sangre, este se metía allí en faena, este llevaba la guerra a donde pasaba, porque la guerra era la gran productora de esclavos, alimentaba guerras constantes entre facciones rivales de lo que ahora sería Sierra Leona y Liberia, y creó un reino negrero. Los mongos eran los reyes negreros, y hubo 3 mongos. Nuestro Pedro Blanco aprendió las mañas del oficio con los 2 anteriores, el mongo John Osmond y el mongo Chachada Sousa, y acabó desplazándolos en poder, en volumen de tráfico, en violencia, en codicia, en todo. Así que este tipo era alguien, en definitiva, muy bueno en lo que hacía. El problema es que lo que hacía era una atrocidad. Ese es el tema que alguna vez hemos comentado, ¿no, Marco? Que la buena formación no garantiza la bondad. Si se aplica al mal,
alguien inteligente o alguien muy dotado intelectualmente que aplique eso al mal puede hacer muchísimo daño. Y este tipo lo hizo. Carlos, si me lo permites, quiero leer un párrafo del primer capítulo de Mongo Blanco para que las personas que aún no han tenido la fortuna de comprar el libro tengan como un primer acercamiento al mismo. Dice así. Eso es algo que está comentando Pedro Blanco con su psicólogo, el doctor Alberto Castells, y le está refiriendo algo de su vida. Dice así: recuerdo la cara del joven doctor Castells cuando le conté de mi época en Umboco, el más grande de mis islotes en gallinas. Se puso pálido y se aseguró de que el bruto de Joseph estaba en la celda y yo bien encadenado, como si no lo supiera, como si hubiera entrado aquí alguna vez sin él. Sus ojos se anticiparon a su boca en calificar aquello de locura. ¿Locura, doctor? No, política, negocio, supervivencia. El terror como herramienta. ¿Placer? Al final, codicia, siempre la codicia. O de cuando rifamos en un bote quién moriría para que los demás viviésemos y comí carne humana. Nadie volvió a mencionarlo nunca, claro. No se alardea de caníbal. Si acaso se comenta por encima con otros marinos en las noches interminables de lluvia de África con gente que sepa de qué se habla. Amén de eso, la carne humana es sabrosa como la del puerco y de mejor digestión, deliciosa si se cocina cuando está a punto de faisandesh. Yo os recomiendo siempre la pierna izquierda sobre la derecha. Hay menos zurdos, así que normalmente la pierna derecha está más fuerte y es más dura. ¿Loco? ¿No la comeríais si vuestra vida y la de un reino dependiera de ello? Si honrados accionistas en Londres, Madrid y La Habana os pidieran resultados y rentabilidades? Sí, doctor. Al final o al principio de toda gran fortuna hay océanos de llanto, sangre y semen. Y no bastan los buenos modales, los perfumes, las camisas almidonadas y los despachos entelados para disimular su hedor. Yo lo comprendí demasiado tarde. Esta es una reseña que suena demasiado descarnada al momento de que, digamos, un psicoanalista como el doctor Alberto Castells está escuchando estas palabras aterradoras de su paciente, de Pedro Blanco. Cuando tú encuentras y comienzas a desplegar toda esta información, ¿cómo llega toda esta información a ti, Carlos? ¿Cómo comienzas tú a encontrarte con toda esta historia de Pedro Blanco y de que él fue negrero, de que fue español, de que fue de Málaga, de que estuvo en San Telmo? ¿Cómo pudiste tener acceso a toda esta información? Bueno, yo soy, como te digo, soy licenciado en historia, leo mucha historia, creo que soy de los que piensa que las grandes historias están en la historia con mayúscula, muchas veces. Y yo estaba leyendo una cosa que no tenía nada que ver en principio con la trata de esclavos, estaba leyendo una cosa sobre la revolución industrial en Cataluña en el siglo XIX, que claro, luego tiene mucho que ver, porque la trata de esclavos financió gran parte de esa revolución industrial. Y de repente me encontré una nota a pie de página que hablaba de Pedro Blanco, el gran negrero malagueño. Entonces, como te digo que es un debate que a nosotros se nos ha hurtado, a mí ver en una misma línea gran negrero y malagueño, enseguida se me encendió ahí una bombilla, digo, oh, demonios, ¿y este tipo quién es? Y me puse a leer. Y entonces me encontré empecé a buscar bibliografía, empecé a buscar reseñas sobre este tipo, información, y ya me empecé a meter en el mundo de la trata. Di con un libro fascinante, con dos libros fascinantes. Hay un libro sobre este mismo personaje que yo recomiendo muchísimo, que se llama El Negrero, que es de un autor español, pero que emigró a Cuba, lo escribió ya en Cuba, se llama Lino Novas Calvo, El Negrero, de Lino Novas Calvo, que es una novela sobre el mismo personaje de la cual yo he tomado cosas y luego me aparté corriendo porque es una novela buenísima y con una prosa exuberante, absolutamente. Yo creo que es un poco realismo mágico antes del realismo mágico, porque es una novela de los años 30. Pero también lo que me ayudó mucho fue encontrar un libro feroz por la liviandad y la ligereza
con que cuenta atrocidades, que es Memorias de un traficante de esclavos de Théodore Canot. Théodore Canot es un francés, ex soldado de Napoleón, que trabajó para Pedro Blanco, para el Pedro Blanco real en su reino de gallinas, y que da unos detalles sobre cómo se efectuaba desde la compra, captura de los esclavos hasta su transporte, hasta impresionantes. Entonces me puse a leer, a buscar, a bucear en todo este tema, y ahí se me impuso la novela. ¿Por qué? Porque de repente yo creo que todos los que escribimos para comprender más que para explicar. Y luego si ese proceso ayuda a alguien más, pues felices, ¿no? Y yo quería escribir algo sobre el mal, quería entender el mal. ¿Cómo es posible que haya seres humanos que vivan haciendo el mal absoluto, monstruoso, sobre otros seres humanos? Y entonces encontré en Pedro Blanco, que es un monstruo canónico, perfecto, apasionante, y el trasfondo de la trata de esclavos, el vehículo perfecto para discurrir sobre el mal. Ahí apareció, el mal es poliédrico. Efectivamente, Pedro Blanco es un monstruo, pero Pedro Blanco no inventa la trata de esclavos. Es la trata de esclavos la que inventa hombres como Pedro Blanco. Es el sistema el que crea el monstruo que necesita para realizarse siempre, ¿no? Y entonces lo que me llamó mucho la atención es que cuanto más aprendía sobre la trata de esclavos, este mal era más difuso y afectaba a muchas más personas, o en él participaban muchas más personas. Yo en la novela doy un dato que creo es muy ilustrativo sobre esto, sobre el concepto que tan bien acuñó la filósofa alemana Hannah Arendt de la banalidad del mal. Las expediciones por negros a África se financiaban, cada barco tenía un coste, la marinería, los bastimentos, las provisiones, la mercancía que ibas a intercambiar por esos esclavos, etcétera, etcétera. Esas expediciones se financiaban por venta de participaciones, de acciones. Evidentemente había muchas expediciones que la mitad, está muy documentado esto, la mitad más o menos las financiaban grandes esclavistas. Un solo tipo o una asociación entre 2 o 3 grandes esclavistas se encargaban de todos los costes. Pero hay otro 50% que se financiaba con venta de participaciones a gente, digamos, del común, entre comillas. Como te decía antes, alguien que tiene una taberna, una tienda de abarrotes, una costurera que cose para las casas de la nobleza o de la aristocracia y le ha ido bien, y tiene sus pesitos ahorrados. Esta gente del común, dentro, enmarcadas como seres vivos en un momento histórico y cultural determinado, piensan, ¿dónde pongo yo mis ahorros que tanto me han costado que me den mayor retorno? Pues ¿cuál era el negocio más rentable de la época? La trata de esclavos. Así que esta gente del común financiaba muchas expediciones negreras. Por eso te digo que cuando te pones a investigar el mal absoluto, el mal total, no hay nada más perverso, más viciado, más malvado entre 2 seres humanos que la relación que hay entre un amo y un esclavo. Excuso ya decirte la que hay entre un amo y una esclava. Pero ese mal absoluto no se sostiene o no se desarrolla o no se ejerce sin la complicidad o la cooperación necesaria de muchos pequeños males, de muchos males banales, de mucha gente que asienta los libros de esos barcos, que lleva la contabilidad de esos sacos de carbón, de esas piezas de Guinea que no dejan de ser seres humanos, que los venden, que los azotan, que los cambian por cosas. Hay una cosa muy ilustrativa también que en la novela, y esto viene de las monografías que me facilitó el profesor Guanche en la Universidad de La Habana. El mayor periódico de la época en La Habana era el Diario de Avisos. En el Diario de Avisos había una sección, el Diario de Avisos de La Habana, había una sección de intercambio de bienes muebles. ¿Muebles por qué? Porque eran bienes que se pueden mover. Estamos hablando de muebles, cosas y animales. Bueno, pues ahí había siempre anuncios que decían, cambio una cocinera de raza Wolof de 28 años, esclava sin tacha. Los esclavos sin tacha eran los que no eran ni borrachos, ni ladrones, ni vagos. Esclava sin tacha, la cambio por una mesa y 4 sillas. O cambio 2 negros granaderos. Los negros granaderos eran los grandes, los fuertes. Buenos para el machete, buenos para la zafra, por un mulo y un cerdo. Y esos anuncios no los ponía Pedro Blanco. Esos anuncios los ponía el señor
Francisco Pérez de la calle del Limón y la señora Rosita López de la calle del Aguacate. Pues te digo que a veces, y es algo que está en, en mi voluntad de escribir este libro, yo creo que los monstruos tienen una función muy clara en la narrativa, que es alertarnos. Un monstruo siempre es una visión deformada, grotesca de uno mismo. Entonces, el monstruo nos sirve para ponernos un espejo deformante delante y decir, cuidado, porque en otra época, en otra geografía, en otras circunstancias vitales, tú podrías haber sido un negrero o un esclavista. Si tú y yo hubiéramos vivido en la Cartagena de Indias de 1820 o en La Habana de 1831, hubiéramos sido esclavistas con toda seguridad. Quizá directamente poseyendo seres humanos y explotándolos, o quizá indirectamente participando de alguna actividad económica, porque no había ninguna actividad económica que no se desarrollara con mano de obra esclava. Claro. Carlos, a través de la novela uno encuentra un sentimiento de solidaridad hacia Pedro Blanco. Tú construyes el personaje o lo desarrollas desde su infancia, lo que le hace ver a uno esa parte humana que él tenía. Y en determinado momento uno trata como de minimizar las acciones criminales de Pedro Blanco. Una pregunta que me resulta a mí en este momento es, quizá uno trata de humanizar al personaje, digamos como lo logró Frederick Forsyth cuando escribió El Día del Chacal, que uno como que quiere que Charles Caltrop, el personaje principal, como que llegue y logre ese objetivo que él tiene, o cuando muchas de las personas que han escrito relatos sobre Pablo Escobar, sobre todo de las comunas de Medellín, que como que se identifican con el personaje porque le muestran esa parte bondadosa, esa parte humana, filantrópica que él tiene, llega y logras tú con el libro acercar al lector a ese protagonista, como a llegar en determinado momento a querer a Pedro Blanco. ¿Eso era parte de la intención de la obra? Bueno, la intención era mostrar una atrocidad a través de la vida de alguien que fue el mejor en esa atrocidad. Lo que pasa es que si yo creo un tipo absolutamente repugnante desde la página 1, nadie va a leerse. Ni yo acabo de escribir 600 y pico páginas, me hubiera aburrido mucho antes, ni nadie se lee la novela. Yo creo que vivimos una época... Somos ciudadanos, déjame que lo diga de otra manera, esto me va a salir de lo literario y me voy un poco a lo de actor. Nosotros somos ciudadanos de la era, no sé quién lo dijo, un guionista, la era HBO. En el sentido de que nosotros hemos visto todos Los Soprano, Tony Soprano, ¿no? ¿Os acordamos de ese gángster de New Jersey? Oh, absolutamente detestable, un asesino, una mala persona. Pero ahí aprendimos que narrativamente, cuando tú muestras la humanidad y la contradicción del monstruo se hace interesante. Yo lo que hice con Pedro Blanco fue agarrarme a ciertos hitos biográficos suyos, los pocos que hay documentados, porque es verdad que este tipo era muy escurridizo. Piensa que estamos hablando de alguien que vivió en la primera mitad del siglo XIX y no hay ni un solo retrato suyo ni un daguerrotipo, y si lo hay yo no lo encontré. O sea, este tipo siempre mantuvo perfil bajo y estuvo metido en grandes empresas colonizadoras y fue cargos para la corona y bla, 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 pero no hay imágenes de Pedro Blanco. Y hay mucha duplicidad de versiones sobre algunos episodios de su vida. Si murió en un sitio o murió en otro. Bueno, yo lo que hice es decir, bueno, si yo quiero llevar a la lectora, al lector a través de las selvas, a través de los motines en las goletas, a través de las orgías en La Habana, a través de esas fiestas en palacios entelados, pero bajo esas telas de seda corre la sangre de miles de personas, yo necesito un personaje atractivo, necesito un monstruo atractivo, necesito un monstruo que interpele, necesito a alguien que te ponga en duda. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado con la novela, como te digo, lleva 2 años de recorrido ya en España, es que me contactan lectoras, lectores, y me dicen, oye, demonios, con el Pedro Blanco por momentos el tipo casi me convence y me lleva a su lado. Sí, logra hacerlo. Bueno, pues me alegra que me digas eso, porque eso es lo que yo pretendía. Yo creo que es bueno
el que te hace dudar, el que es inteligente, el que no es un... Pedro Blanco muere loco en un manicomio, pero no es un loco estúpido, es un manipulador, es un mentiroso, es un tipo muy inteligente. Es un tipo que elige lo que cuenta también. Es un poco Sherezade. Entonces, a mí me parece que sí creo que conseguí un personaje en ese sentido muy atrayente, porque además la tesis final cada uno la sacará, yo creo que es obvia, o sea, no hay un juicio favorable sobre este tipo, pero creo que es mucho más efectivo a la hora de plasmar ese horror si tú de repente demuestras cómo ese horror tenía un sustento ideológico y unas justificaciones a nivel social. O sea, sería muy fácil decir, no, es que este tipo era un demonio y es todo culpa suya. No, no, el tipo era un demonio. Pero ojo, es que este tipo tenía... su primera socia era la reina regente María Cristina de Borbón, que fue la mayor propietaria de esclavos de la era de Cuba. Otro socio en sus expediciones era el arzobispo de Toledo, el mayor cargo eclesiástico en el país. Todas las diputaciones provinciales. Como te decía, este momento de la esclavitud es el momento en que entran en colusión la trata tradicional con las necesidades del primer comercio global capitalista. Con lo cual, una ley de hierro del capitalismo es que el dinero se escurre siempre como agua hacia los lugares donde dan más rentabilidad. Todas las élites burguesas a ambos lados del Atlántico participaban de este comercio. Todas las élites, las burguesías de las recién creadas repúblicas latinoamericanas en mayor o menor medida participaban de esto porque era el gran negocio también. Entonces a mí me parece mucho más interesante plantearle a la lectora, al lector, un diálogo inteligente con alguien que no es ningún imbécil y que por momentos te va a llevar a su terreno para que reacciones ante eso y digas, demonios, es verdad, es que esto no tiene un pase, como decimos en España, esto no puede ser, no se sostiene. Pero las serpientes te envuelven. Creo que es interesante plantearlo desde ese lado. Bien, Carlos. Mira, quiero hacer una reseña. Nos están escribiendo desde Medellín, en Colombia, desde Curumaní, Cesar, también en Colombia. Nos escriben desde México, te mandan a saludar, hacen referencia a lo que comentabas tú del Quijote de la Mancha. Y tenemos saludos desde Bogotá también, desde Cartagena. Todos están felicitando por esta obra, Mongo Blanco. Invitamos a todas las personas que deseen participar con alguna pregunta para que nos hagan sus preguntas a la página de Facebook del Fondo de Cultura Económico. Y también les recordamos que el libro se encuentra en las principales librerías del país y en las librerías del Fondo. En México también en la librería Educal. Bueno, hay algo que quería preguntarte, Carlos, y tiene que ver con la transformación que ha tenido, la evolución que ha tenido la esclavitud. Nosotros tenemos cifras que son espantosas, que hablan de entre 50 y 60 millones de esclavos en esa época, entre el siglo XVI y el siglo XIX, que fue lo que se movieron solamente a América, sin contar lo que salía para los países árabes. Hoy en día se habla de una esclavitud moderna, se habla de cerca de 40 millones de personas. Y hablan de la esclavitud moderna dentro del trabajo forzado, las tratas de blancas, todo este tipo de cosas le hacen a uno pensar si de pronto lo único que nosotros hicimos o la sociedad hizo fue cambiarle únicamente de nombre a algo que ya existía y mantener lo mismo. Eso nos haría todavía como una sociedad bastante maltratadora. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo siempre uso un símil que es un poco caricaturesco, pero creo que tiene un fondo de verdad. Es como, con la esclavitud pasa como con la energía, según Lavoisier, ¿no? La esclavitud ni desaparece ni se destruye. Perdón. La esclavitud ni desaparece ni se destruye, solo se transforma. Vivimos en un mundo donde, desgraciadamente, en muchas zonas del planeta, en mi propio país hay jornaleros del campo que viven en condiciones de esclavitud o semi-esclavitud, pero literal y equiparable a la que a la que retrata mi libro. Por supuesto, la trata de blancas es una forma de esclavitud.
Pero yo voy más allá. Yo creo que la definición canónica de un esclavo es alguien que no tiene ningún derecho. Si 0 derechos es ser un esclavo, 10 sería un ser humano con todos sus derechos garantizados, ¿no? A lo que deberíamos aspirar. Bueno, todo lo que sea acercarnos al 0 es acercarnos a la esclavitud. Por ejemplo, nosotros vivimos en sociedades, supongo que en Colombia no será muy distinto, desgraciadamente, de España en este sentido, donde está instalada la precariedad laboral. Los jóvenes están condenados los jóvenes y no tan jóvenes, están condenados a enganchar un contrato basura con otro, a trabajar y ser pobres, que es un concepto que al menos en España había desaparecido hacía décadas. Ahora hay mucha gente que trabaja y no consigue salir de la pobreza. Trabaja y engancha un contrato con otro y un trabajo de mierda con otro, y lo único que consigue es vivir en la precariedad, tener que decidir en invierno entre poner la calefacción o comer. Eso es una esclavitud. Eso es una forma de esclavitud. Hay que pensar que la esclavitud nunca deja de ser otra cosa que la rentabilización máxima de la desigualdad. Y esto me lleva a otra reflexión. Este libro es muy pertinente por otra razón, creo. Y si queremos entender las razones del racismo, el racismo es un constructo, es una construcción intelectual. El racismo, nadie nace racista. Es el famoso anuncio del niño rubito y el niño negrito que juegan sin reparos. Nos hacen racistas. El racismo es una invención intelectual que tiene una función, que es argumentar y justificar la desigualdad entre seres humanos. Deshumanizar a alguien por el color de su piel, ya sea negro, ya sea cobrizo, ya sea amarillo, ya sea no sé qué, ya sea tal. Quitarle sus rasgos humanos, ¿para qué? Para poder explotarlo mejor. Entonces, es muy interesante en estos momentos que estamos viendo todo este proceso del Black Lives Matter y del derribo de estatuas. Yo siempre lo digo, yo soy muy partidario de derribar muchas estatuas. Esas estatuas no son más que propaganda de las élites burguesas del XIX. Ninguna de esas estatuas es anterior al siglo XIX. Se ponen todas en el siglo XIX en nuestros parques, en nuestras avenidas, en nuestras plazas, para explicarnos qué modelo de sociedad tenemos que admirar. Bueno, quizás ha llegado el momento de quitar muchas de esas estatuas, que son ofensivas para mucha gente que sufrió esclavitud, y si no quitarlas, sí al menos resignificarlas. Sí poner una plaquita al lado de la que hay, que diga que el excelentísimo señor don bla, 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 que hizo esto y que hizo lo otro, y que fundó esto y que ganó tal cosa, también una plaquita al lado que diga y que hizo toda su fortuna traficando con seres humanos, para que el que se acerque a esa estatua, a leer lo que pone ahí, tenga esa información también. Es evidente, antes dabas tus cifras, hay un consenso entre historiadores de que la trata transatlántica, vamos a quitar la árabe hacia el Índico. Hay un mínimo consensuado de 12,5 millones de personas, pero el máximo nadie está de acuerdo. Hay gente que lo eleva a 80 millones. Vamos a dejarlo en 50 o 60 millones de personas. Bueno, voy a decir una cosa que es una obviedad. En América no había negros. Todo el que es negro es mulato en América. El 99,9% desciende de esclavos. Entonces, es muy normal que haya gente que se sienta hoy en día todavía racializada, oprimida, que se haya mantenido ese racismo que ya incluso ha perdido el motivo que lo originó, la práctica estrictamente esclavista, pero ha permeado ya por generaciones nuestras sociedades. Y ha servido para marginalizar a personas por el color de su piel. En Estados Unidos estamos asistiendo al asunto este con una crudeza inimaginable. Es verdad, es que si resulta que esto es... Pero bueno, en otros países que no son Estados Unidos, pues también están estos problemas. Sí, claro. Bueno, pues todo esto se justificaba. Es muy curioso, es muy interesante. Mira, una cosa que poca gente, bueno, la gente se sorprende a veces cuando se le comento. La esclavitud ha existido siempre ha habido esclavos.
En la antigüedad había esclavos. En la Grecia de Pericles, la Atenas de Pericles, se mantenía sobre el trabajo esclavo. Las cruzadas fueron grandes generadores de esclavos. El Imperio Romano antes que las cruzadas. Y no había racialización del esclavo. O sea, no se esclavizaba a alguien porque era negro, se esclavizaban a rubios germanos, nubios, lo que fuera. Te esclavizaba tu condición de perdedor en una guerra, por ejemplo. La esclavitud basada en la discriminación racial o justificada por la discriminación racial es muy posterior y su auge es a finales del 18, principios del 19, que es cuando las necesidades del capitalismo triunfante exigen un incremento brutal de mano de obra esclava, de gente habituada además a trabajar en condiciones de mucho calor y humedad, y es cuando se emprende el gran rapto de los africanos. Carlos, creo que estamos llegando casi que al final de esta presentación. Lamentablemente es muy corto el tiempo. Quisiera que fueran horas y horas y horas, porque creo que hay tema de conversación no solamente para unos días, sino para semanas enteras. Yo quisiera preguntarte algo antes de que terminemos la presentación. ¿Hay algún proyecto literario en el que estés trabajando en este momento, después de Mongo Blanco? Acabo de entregar a mi agente mi siguiente novela, que además es una novela que no es histórica, es bastante actual. He querido apartarme. A mí me pasa una cosa, yo no como te digo, yo no, pese a que esta es mi cuarta novela, mi sexto libro, y a mí me sigue costando pensarme escritor, porque como no tengo una disciplina de me levanto todos los días y escribo, me cuesta. Entonces yo necesito que me apasione lo que escribo. Por eso casi todas mis novelas son distintas. Me tengo que divertir yo mucho con lo que hago para sobrellevar el esfuerzo de terminarlo. Y entonces esta es una novela completamente distinta, muy ambientada en la actualidad, en mi país, y que yo creo que no sabrías decir si es una novela negra de humor o es una novela de humor negro. No lo sé, pero va por ahí. Así que... Sería interesante conocerla. En el panorama editorial actual, debido a la pandemia, todo esto que está sucediendo, todo está cambiando. Esto nos ha llevado un poquitico a nuevos mercados dentro del sector editorial. ¿Tú prefieres esto que está viéndose hoy en día, que es el ebook, o prefieres el libro impreso? Yo no me meto con cómo prefiera Yo soy fetichista del papel. Yo necesito tocar papel, necesito leer papel, yo soy de libro. No puedo leer, pero incluso me pasa mi faceta de actor. A nosotros nos mandan siempre, la primera vez que recibes un guión te lo mandan por email, ya nunca te lo mandan por papel, y yo siempre acabo pidiéndolo en papel. Yo no puedo trabajar con él leyendo en la pantalla mucho tiempo. Yo necesito doblar hojas, subrayar y mancharlo lo que leo. Pero, dicho esto, cada uno que lea como mejor le venga, le complazca, le sirva o le ayude. Yo lo que creo, volvemos al principio, fabuloso cierre cíclico de nuestra charla. Hay que leer, porque es el último gran refugio de humanidad. Sobre un tema específico, tú que eres escritor y aparte de eso, actor, ¿prefieres un libro o la novela o la película sobre ese libro? Yo, pese a mi formación como actor y pese a venir de una dinastía de actores, yo prefiero siempre el libro. El libro. Y te lo justifico muy fácilmente. Verás, si tú coges... ¿Por qué no hay grandes películas de grandes libros? No hay. Es muy difícil. Porque un libro, por definición, un gran libro es arborescente, es multiplicidad de ramas, de personajes. Y una película es todo lo contrario, es encerrar en 90, 110 o 120 minutos eso, o sea, es podar ese árbol, es quedarte con cosas de ese árbol. Yo siempre, alguna vez que he dado una charla sobre esto, yo siempre ponía un ejemplo. Si tú coges Madame Bovary, que para mí es una de las grandísimas novelas que hay que leer y releer y volver a Madame Bovary cada tanto, porque es fascinante. Bueno, estos soliloquios o estos pensamientos que tiene Emma Bovary sobre el adulterio, sobre la pasión, sobre el amor, sobre el aburrimiento, que duran 5, 6, 7, 8 páginas de Flaubert maravillosas, en una película sería una señora mirando por la ventana mientras llueve muy triste y con una música subrayando la tristeza del momento.
te perderías toda la riqueza de que hay en la novela, toda esa disección del alma humana, ¿no? Yo creo que yo soy un fanático de la gran novela rusa y de la novela francesa del XIX, y creo que todo lo que hay que saber del ser humano está en Dostoyevsky, está en Flaubert, está en un par de autores más, ¿no? Pero yo creo que a mí me gusta mucho más siempre la literatura. ¿Por qué? Porque la comunicación entre el audiovisual y el espectador es unidireccional. Te lo dan hecho. O sea, te dan el casting hecho, te dan cómo van vestidos, te dan los decorados, te dan no sé qué. Yo, por más que describa la goleta negrera de Mongo Blanco, la comunicación con el lector va a ser siempre, desde un libro, va a ser bidireccional. Yo le voy a proponer unos elementos si es él el que crea su película en la cabeza. Es él el que va a imaginarse todo, por más que tú se lo describas. Entonces, yo creo que es un proceso mucho más rico. A mí me interesa más. Ok. Una pregunta que es obligatoria dada la condición que tú tienes, que es muy especial, y es la siguiente. El momento de desarrollar, ¿qué prefieres tú? ¿Escribir un buen libro? ¿Escribir un excelente guión? ¿O protagonizar una buena película? Pues mi amigo, yo escribí, mira, este primer libro que yo publiqué, Durango Perdido, Diario de Rodaje, Perdida Durango. Perdida Durango es una película que hizo la ley de la Iglesia sobre una novela de Barry Gifford, que también hizo Corazón Salvaje y no sé qué. Yo me hice muy amigo de Barry Gifford, un gran tipo, un tipazo. Y allí mientras tomábamos chelas en México, él me dijo un día, pues yo estaba con la inquietud de escribir y estaba un poco con esta duda, y me dice, no, Carlos, no te equivoques, nunca escribas primero el guión. Escribe el guión, escribe la novela, que te compren la novela, que te encarguen el guión y luego, como eres actor, que te ofrezcan un papel y facturarás 3 veces. Sí, Así sí. que yo me lo tomo por ahí. Yo le intento hacer caso al sabio de Barry Gifford. ¿Tendremos a Mongo Blanco en la pantalla grande? Bueno, estamos en conversaciones avanzadas para que sea una gran serie. ¿Por qué? Pues un poco por la limitación que te estaba comentando antes. Es una novela demasiado rica, demasiado extensa para una película. Puedes, aun dejando muchas cosas afuera, puedes ser más fiel a la novela en una serie de varios episodios. Una serie. Una serie que sean 8 horas, 8 capítulos de 1 hora, una cosa así, pues puedes agarrar más de la sustancia, de la sangre de la novela. Si se llega a dar esto, ¿te gustaría encarnar alguno de estos personajes deliciosos que hay en la novela? Sí, no, ya lo tengo pensado, vamos, ya sé cuál es, además. No es el Mongo, esperemos que lo haga un actor más importante que yo. Pero sí, a mí me encantaría, tengo fascinación por el personaje del Tosco, de este capitán negrero que es un poco el primer maestro del joven Pedro Blanco. Sí, sin duda es interesante ese personaje. Es el que le enseña a Pedro Blanco todo lo que él tiene que aprender en esa parte de la esclavitud. Sí, el que lo lleva a África en su primera travesía, con el que vive, se encuentra el primer barco fantasma, digamos, amotinado, con el que hace su primera internada en África. Va a ser un personaje muy, muy divertido. Y luego una curiosidad, este tipo, por ejemplo, se llama Ramiro Jiménez el Tosco. Yo es un tic que sí tengo como escritor. Los secundarios principales de todas mis novelas se llaman como mis mejores amigos. Ramiro Jiménez el Tosco Ramiro Jiménez, alias el Tosco, es uno de mis mejores amigos. Y en este caso me lo he convertido en un capitán negrero. No sé si le he hecho un favor, me parece que no, pero así a mí me divierte ese juego. Me divierte ponerle el nombre de mis amigos a todos los personajes de por aquí. Así que la mayoría de mis amigos de esta novela se han convertido todos en unos... Muchas personas preguntan dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar las reseñas tuyas a nivel de como actor en esa faceta que algunos ya conocen. Las redes sociales, ¿nos podrías decir cuáles son las redes sociales? Yo Carlos? estoy presente en Facebook, estoy en Twitter, Carlos Bardem, y en Instagram, Carlos Bardem Oficial, y ahí voy colocando, pues sobre todo, información sobre mis trabajos y algo de mi vida, pero bueno, ya sabes, intentamos evitar el egotismo absoluto.
Así que, pero bueno, pues estaré encantado y animo, y lo que sí me gustaría, una vez dicho que yo estoy presente en todas las redes sociales, una de las cosas más maravillosas que nos pasa a los escritores ahora, no sé si tú estás de acuerdo, Marco, es que ahora Sí, tenemos sí. una posibilidad de diálogo directo a través de estas redes con la gente que nos lee. Yo, por favor, rogaría a todas las lectoras, a todos los lectores de Mongo Blanco, que no duden, por favor, en contactarme, compartirme su opinión, porque será lo más bonito que me pueda pasar. Sí, muchas gracias, Carlos. Eh, para finalizar, quiero darle las gracias al Fondo de Cultura Económico, a la Cámara Colombiana del Libro, a la audiencia en general y por supuesto a ti, Carlos, por darnos a conocer sobre tu obra. Es placentero poder contar con todas estas aventuras, sobre todo conocer un poco de esa historia que, como tú dices, nos ha sido vedada, que no, por algunas razones, particularmente en estas de esclavitud, en donde España, que es de donde es Pedro Blanco de Málaga, se cubrió como con un velo, porque como que no se quería que se diera a conocer mucho de esta historia que tú estás sacando a la luz. Sin duda, yo creo que la crítica española ha sido bastante amplia con respecto a que conozcamos parte de esa historia y que también nosotros como país, donde también nos vimos afectados por el esclavismo, conozcamos cómo fue y cómo de primera mano, qué papel jugó España, y no solo España, sino varios países europeos en esta cuestión de la esclavitud. Sí, por supuesto. Y muchísimas gracias, primero Marco, por una presentación maravillosa que me has hecho. Espero que nos podamos desvirtualizar pronto y compartir charla y un buen trago. Y muchas ganas de volver a Colombia, país que adoro y que me ha tratado muy, muy bien siempre. Así que espero que pronto podamos estar allí con la novela en persona y sería maravilloso. Claro que sí. Sería señal de que todo va bien, va mejor para todos. Claro que sí, así es. Bueno, Gabriela, muchas gracias, Camilo Garzón, desde Bogotá, Colombia, y desde Cartagena, que nos están acompañando, y a Carlos Bardén desde Madrid, España, y aquí su servidor desde Dallas, Texas. Ya tenemos todo, creo que no tenemos ninguna pregunta. Yo creo que con esto damos por terminada la presentación. De todos modos, bien, solo un segundo, a ver si tenemos alguna otra cosa. No, yo creo que es todo por ahora. Carlos, con gusto aceptaré ese trago aquí en Dallas o allá en Madrid cuando podamos vernos. Te mando un abrazo y muchos éxitos. Nos emplazamos para hablar de libros y de barcos. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Ok, hasta luego. Que estén bien.